Bueno, continuamos con la siguiente charla, que es de Universal Soluciones Tecnológicas en conjunto con Medicina Personalizada. Nuestros oradores son Andrés Ucera, responsable de BI para el grupo SEM desde el 2015, desde el año 2015. Pablo Vigorito, analista programador y analista de BI para Universal Soluciones Tecnológicas. Pablo Martínez, médico, con un posgrado en gestión de servicios en salud y jefe de auditoría médica de la institución y jefe de informática médica, actualmente finalizando la maestría en informática médica en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Y Lucero Sarría, que es licenciada en enfermería, especialista en gestión de servicios de salud, actualmente se desempeña como coordinadora de gestión en informática médica. Ellos nos van a hablar sobre Business Intelligence para la gestión de casos en tiempos de pandemia. Buenas tardes. Bueno, primero contarles acerca de Universal. Universal es una empresa de desarrollo de software en el área de salud. Tenemos 20 años de presencia en el mercado, hoy somos 80 personas trabajando, y BI desde hace 5 años una unidad estratégica de negocios, que tiene una mirada transversal al funcionamiento del grupo, y la filosofía base de BI está girando alrededor del empoderar al cliente, ¿no? La forma de trabajar que tenemos BI es generar la mayor cantidad posible de contenido, pero disponibilizar este contenido, este conocimiento hacia los clientes finales para que ellos puedan realmente adueñarse de las soluciones. Y la columna vertebral sobre la cual desarrollamos nuestras aplicaciones es Ventajo BI como herramienta de extracción de datos y Tableau como herramienta de visualización. En este caso es un proyecto que desarrollamos en conjunto con MP, y Pablo les va a contar un poco acerca de mí. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, nosotros, MP Medicina Personalizada, somos un seguro de asistencia médica privada particular de cobertura total en Montevideo, Uruguay. Tenemos una historia de 25 años. Tenemos 4 clínicas propias, 2 bloques quirúrgicos, una urgencia de baja complejidad y toda la atención de los servicios de medicina domiciliaria, que a la puerta de emergencia como tal y la internación hospitalaria son contratadas, son tercerizadas. Somos una empresa que desde el año más o menos 2000, a principios de los 2000, ya teníamos una historia clínica electrónica incorporada, pero bueno, era una historia muy básica, con bastantes limitaciones y que fue difícil que el colectivo médico la aceptara. Y en el 2012 se empezó en todas las empresas del grupo SEM a diseñar una historia clínica electrónica para todas las empresas del grupo, y en el 2014 se hizo la implantación de la misma. Nosotros tenemos la particularidad de que somos una empresa que tiene bastante informatizados todos nuestros procesos, la enorme mayoría de los mismos, no el 100%, pero la enorme mayoría de los mismos están informatizados. Siguiente. Bien, bueno, en este proyecto, ¿cuáles fueron las necesidades que nosotros tuvimos como proveedor? Bueno, para los que no lo saben, aquí el primer caso de COVID positivo se da el 13 de marzo. Si bien ya todos estábamos previendo y anticipando un poco que era algo que era cuestión de tiempo que llegara, y estuvimos anticipando las medidas que teníamos que tomar, eso, una vez que estalla la pandemia en Uruguay, se vio un momento de mucha incertidumbre y el sistema de salud sufre un shock y la incertidumbre que se maneja es muy grande. Literalmente, en cuestión de horas, nosotros nos vimos a la necesidad de cambiar nuestro modelo de atención, en donde se pasó de la atención presencial a la atención por telemedicina o la virtualidad, y desde la atención hospitalaria y en clínicas a un entorno de atención en domicilio. Y acá lo que se nos presentó fue justamente eso, el aumento de la carga de trabajo en el sector de medicina domiciliaria, que nos llevó a una reeducación de los procesos, a una rotación del personal fortaleciendo ese sector,
y en ese momento comenzamos a hacer el seguimiento de los casos de los pacientes en planillas Excel. Con lo cual, al poquito tiempo, también cuestión de horas, nos dimos cuenta de todas las limitaciones que eso tiene y los peligros que también acontecen de la pérdida de información. Todos conocemos el caso sonado de lo que le pasó a Inglaterra con su salud pública. Entonces, bueno, nos vimos en la necesidad de tener en forma urgente una herramienta para la gestión de casos. Universal Soluciones Tecnológicas es la empresa que a nosotros nos provee todo el desarrollo y el mantenimiento de software, pero bueno, no sola nuestra necesidad tuvo que contemplar, se vio que tenía que afrontar múltiples requerimientos, múltiples frentes de desarrollo, trabajando un poco al límite de sus recursos, y nosotros requeríamos una solución rápida y eficaz. Además, también esto se daba, porque una opción que manejamos al principio era, bueno, ¿qué podemos hacer de lo que nosotros ya tenemos desarrollado en nuestro sistema administrativo, el cual está en un contexto de una migración del sistema de capa administrativa en un horizonte cercano? Entonces era complejo y demandaba mucho tiempo, la limitante que teníamos era el tiempo, en hacer o desarrollar algo dentro del sistema administrativo que ya contábamos. Entonces, bueno, aquí nosotros, de nuevo, teníamos una urgencia de contar con una herramienta al corto plazo, y es donde encontramos en las herramientas de BI una solución alternativa que fue válida y fue eficaz. Ahora Andrés va a pasar a contarles un poco más la parte técnica. Pablo recién mencionaba que el 13 de marzo se dio el primer caso. Para nosotros el 13 de marzo fue una fecha significativa en cuanto a que desde SEM, que es un sistema de emergencia médico móvil, se nos pide ayudar con una herramienta para el tracking de los contactos. En ese momento la preocupación era poder rápidamente identificar cuáles personas del grupo asistencial de médicos y enfermeros habían estado en contacto con casos de COVID confirmados. Eso fue un pedido del 13 de marzo y se elaboró rápidamente un tablero con Tableau para poder dar respuesta a esta pregunta. El 19 de marzo, menos de una semana después, junto con el equipo de informática médica Universal, elaboramos un análisis de riesgo basado en diagnóstico para poder hacer un análisis sobre el padrón de las empresas y analizarlos de una óptica de riesgo asociado al COVID. Y eso también se resolvió con Tableau. El 24 de marzo se nos pidió disponibilizar esa información que estábamos generando a un mayor número de personas. Y aquí hay algo curioso, y es que el 95% de la información que manejamos en el grupo a nivel de BI lo compartimos a través de Tableau, un poco por eso que decíamos al principio de permitir el empoderamiento del usuario final, y esto es una herramienta que Tableau es muy buena. Pero cuando se trata de llegar a un gran número de personas, tiene un alto costo. Por lo tanto, implementamos una utilización a través de Pentaho BI Server para poder llegar a un mayor número de personas sin costo adicional. El 2 de abril fue cuando MP nos pide ayuda con este problema de gestión, que es algo que no sería típicamente del área de BI, porque no era solamente informar, sino poder operar sobre la información, ¿no? La necesidad era poder hacer seguimientos de casos sospechosos, gestión de hisopados, solicitud de coordinación, registro de informes. Tenía mucho más que una herramienta de desarrollo tradicional que una herramienta de BI. Pero ahí contábamos con la ventaja de que un breve tiempo antes, unos 2 meses antes de esto, habíamos realizado un piloto trabajando sobre Pentaho que nos permitía interactuar con el usuario, que nos permitía tomar información al mismo momento que le estábamos dando análisis al usuario. Y lo que nos propusimos fue hacer un mini proyecto ágil con 2 sprints de apenas una semana cada uno, que nos permitiera elaborar un piloto en la primera semana y disponibilizarlo, y luego en una segunda semana realizar acciones de mejora para sacarlo a producción. Y lo que vamos a ver ahora un poco es cómo fue que adaptamos las herramientas de Pentaho, o cómo aprovechamos alguna parte de las herramientas de Pentaho para poder entrar en este límite entre lo que es operativo y analítico. Pablo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pablo y les voy a estar contando, por un lado, acerca de los sistemas fuente que nos propusimos integrar para brindar una solución integral que contemplara la distinta información disponible de los pacientes,
así como también las herramientas con las que contábamos a la hora de generar dicha solución. Con respecto a los sistemas fuente, obtuvimos información de la base de datos de la herramienta de la gestión administrativa, del sistema de historia clínica y del laboratorio de análisis clínico, con el fin de desarrollar una herramienta para el seguimiento de los casos COVID. ¿Por qué la importancia de consolidar esta información? En primer lugar, era importante contar con la información de contacto de los pacientes para poder realizar el seguimiento telefónico, así como también realizar las notificaciones, ya sea vía mail o SMS. En segundo lugar, tener visible dentro de la herramienta la información relevante de la historia clínica, como lo son, por ejemplo, las comorbilidades, e incluso poder establecer un indicador de riesgo para cada paciente. Por último, el acceso a los resultados de los hisopados del laboratorio, con el fin de poder establecer la clasificación de los pacientes de forma automática, ya sea confirmada o negativa. Como pueden ver en pantalla, se obtiene información de los distintos sistemas fuente, se consolida en una única base de datos y es consumida por la herramienta Seguimiento de Casos COVID, solución para la gestión operativa de los casos. Esta herramienta fue realizada sobre la plataforma Pentaho. Dicha herramienta, a su vez, genera información, ya que registra el ciclo de seguimiento de los casos. ¿En qué consiste este ciclo a grandes rasgos? Inicialmente los pacientes ingresan a la plataforma como casos sospechosos y en base al resultado de los hisopados se clasifican como negativos o confirmados. Se realiza el seguimiento y la gestión correspondiente de los casos y eventualmente se cierra el caso, ya sea como desestimado, alta o en el peor de los casos como fallecido. Esta información resultante del seguimiento y de la gestión se consume con la herramienta Tableau para poder ser analizada. Tableau es una herramienta para la visualización de datos con un fuerte foco analítico y le dimos su uso tradicional. En cambio a Pentaho le dimos un uso distinto para poder crear la herramienta de seguimiento, por lo cual me voy a tener unos minutos para comentarles. Utilizamos la plataforma Pentaho Community Edition, la cual es open source y gratuita, que tiene dos grandes componentes. Por un lado, Pentaho Data Integration, que es la herramienta de ETL y permite la integración de datos. Y por el otro lado tenemos a Pentaho Business Analytics, el cual se compone principalmente de un servidor, una consola de usuario para realizar la gestión de permisos y roles, y herramientas de diseño. Algunas son web y otras de escritorio. Dentro de las herramientas de diseño web se encuentra CTools, que es un conjunto de herramientas y tecnologías community que se instalan sobre el servidor de Pentaho. Y una de estas herramientas es Pentaho CDE, Community Dashboard Editor, que permite la creación de dashboard a través de una interfaz gráfica amigable. Trabaja en conjunto con las tecnologías CCC, CDA y CDE. CCC es una librería para la construcción de gráficos. CDA es una capa de acceso a datos que permite conectarse a distintos orígenes de datos. Y por último, CDF es el framework de código abierto que permite construir dashboards dinámicos. Estos dashboards no dejan de ser páginas web, lo cual implica un conocimiento y un desarrollo de programación web, principalmente de HTML, CSS y JavaScript. Al ser páginas web y permitirnos incorporar código, es que los dashboards de Pentaho se vuelven extremadamente flexibles y por esto mismo nos permiten generar este tipo de herramientas como lo es la de seguimiento de casos COVID. Ahora vamos a continuar con la demo de cómo se realiza la gestión de casos con Lucero. Bien, hola, mi nombre es Lucero, soy coordinadora de informática médica de MP. Bueno, la idea es como mostrarles la experiencia que tenemos desde el usuario. Nosotros, a modo de resumen, lo que hicimos fue primero como relevar todas las necesidades que teníamos desde MP, donde era bastante complejo porque estábamos como trabajando en conjunto con otros sectores. En realidad, eso era como la manera más difícil de hacerlo, porque inicialmente teníamos un Excel que ya sabemos las limitantes que esto podía tener a nivel de datos, donde
perdimos información, donde solamente podía ingresar un único usuario a la vez, y bueno, eso limitaba un poco como el hacer. En la medida que nosotros dijimos como, bueno, necesitamos algo para que nos pueda servir a todos, donde podamos funcionar como multiusuario, donde podamos gestionar los casos efectivamente, apareció esa herramienta de BI, donde afortunadamente contamos con un equipo bastante bueno, en el cual sacamos de manera maratónica este desarrollo. En unas 2 semanas estaban con el desarrollo arriba. Por supuesto que desde el área de informática médica siempre como que los proyectos la mayoría de veces son bien aceptados, pero tenemos una cierta reacción al cambio, que también tuvimos que trabajar con esas personas que, por ejemplo, son bien asiduas a los Excel y poco reactivas a los cambios que se generan, por ejemplo, con estas nuevas tecnologías. A pesar de que, como les voy a mostrar, el desarrollo es bastante simple de utilizar, siempre hubo una indisposición al uso de este, pero como en todo, nosotros digamos que en todas las experiencias que hemos tenido con proyectos, siempre va a haber una parte de la población que tenga esa cierta limitancia a lo nuevo. Les voy a mostrar entonces desde el entorno del usuario cómo lo hacemos y cómo lo vemos. Ahí están viendo el video, ¿verdad? Sí. Bueno, en la primera, en realidad el Dash se divide en 4 ventanas. En la primera ventana, que es esta sala de espera, tenemos como todo la vinculación desde la capa administrativa, que hablaron en la charla anterior también, que se llama GISA para nosotros, donde los usuarios de coordinación y de recepción ingresan los casos, casos de diversos tipos. En este caso, para COVID, tenemos varias actividades que vinculaban directamente el GISA con el Dash. En la sala de espera, básicamente, lo que hacían los usuarios era, bueno, mirar si el usuario que ingresaba a través de la plataforma era pertinente para que nosotros le hiciéramos un seguimiento. Como nos dijo Pablo anteriormente, el seguimiento podía ser no solamente por tener un hisopado pendiente, sino también por ser un sintomático respiratorio. Entonces esa parte de sala de espera era como que nos daba esa posibilidad de cancelar o ignorar un usuario o darle para adelante en el seguimiento. Después, ya les voy a mostrar la siguiente ventana. Después tenemos la ventana de seguimiento de casos, en donde tenemos por un lado toda la parte de datos básicos del paciente. Por las dudas, esta es una ventana de prueba, así que todos estos datos son falsos o no corresponden a la realidad, para que no se vayan a asustar porque dice nombre de paciente y algunos otros datos importantes. Bueno, mostramos la parte de datos básicos, después la primera observación que pone el personal de recepción o de coordinación, y después tenemos esta parte de riesgo, que es bastante importante y que nos contaban un poco Pablo en la parte anterior, donde el Informática Médica de Universal trabajó para poner unos diagnósticos que podían ser más, digamos que podían producir con más probabilidad que un paciente COVID sufriera de algún tipo de consecuencia mayor, como una reacción o una estancia en UCI. Entonces, lo vamos a averiguar en una diapositiva posterior. El caso es que quiero que ustedes contemplen que, bueno, que el riesgo cero es un riesgo mínimo, y el riesgo, entre mayor cantidad de riesgo, mayor posibilidad teníamos de que el paciente se nos complicara en algún momento, y también era importante esa parte. Y después tenemos en la parte derecha del Dash toda la parte del hisopado. La integración que hicimos con nuestro principal laboratorio, la interoperabilidad en realidad, hacía que la fecha de realizado se tomara automáticamente, al igual que la fecha de resultado. Entonces, a nivel del usuario, era muy fácil tener que notificar cuando estas 2 fechas ya estaban prontas. Cuando ustedes entonces podían tener estos 2 resultados y la clasificación en negativo, digamos que de esa manera se podía hacer el seguimiento adecuado en cuanto a ese caso. Después, para gestionar cada uno de estos, simplemente se selecciona la parte que queramos, y en la parte de abajo vamos a tener que todos los usuarios que abarquen el sistema pueden dejar algún tipo de observación según las interacciones que hayan tenido con el usuario.
en las cuales, bueno, hicimos como pusimos unas preguntas bastante básicas, porque en realidad cuando los pacientes tenían que ir por el lado médico, íbamos directamente a la historia clínica por otro medio y no utilizábamos ese tablero que simplemente es de seguimiento de resultados y de casos. Después tenemos la parte de estudios, donde, bueno, como les dije anteriormente, se toman de manera automática por nuestro principal laboratorio, pero que también nos daba la posibilidad de agregar algún tipo de estudio adicional en el caso que, por ejemplo, se hicieran en otro tipo de laboratorios. Y después tenemos la tabla de comorbilidades, que en un momentito les va a contar Andrés, que bueno, que nos da un ranking. Por ejemplo, este paciente tiene un ranking de 2 porque en realidad las comorbilidades, con una fórmula que ellos hicieron, daban como que tenía un riesgo, que no era el riesgo mayor para ese paciente COVID, pero que podía generar algún tipo de perjuicio. En el caso, por ejemplo, de si este paciente tuviese una enfermedad inmunológica o una enfermedad respiratoria, el score sería mucho mayor. Y en la parte del lado derecho estamos con la clasificación del paciente, donde básicamente la parte de arriba tenía que ver con toda la parte administrativa, nos mostraba los días transcurridos por ese paciente transitando en el DASH. Esto efectivo, por ejemplo, en los pacientes confirmados, donde sabíamos que a partir del 14º día, si se daba el alta con hisopado, entonces teníamos que ir gestionando la consulta médica para poder gestionar también el hisopo. Y después en la parte inferior teníamos una base de egreso, donde, bueno, si eran pacientes confirmados, los egresamos o los egresamos como altas, y son pacientes que simplemente transitaron en la tabla, dieron negativo o cesaron síntomas respiratorios, los desestimamos. Después vamos a ver que todos esos pacientes que egresamos lo vamos a tener en otra pantalla, en la cual es importante tener como el registro organizado de los pacientes, que ya les voy a mostrar a continuación. El caso es que cuando clasificamos el paciente según el tipo que necesitemos, por ejemplo, si necesitamos mirar las altas, simplemente ponemos en la clasificación altas y nos trae todos los pacientes en los cuales ya están recuperados de la enfermedad. Asimismo, con desestimado y con fallecido. Entonces, esto nos facilita como tener un buen control de la información acerca del COVID. Les vamos a mostrar a continuación la parte de cómo se formuló el score de riesgo. Perdón. ¿Ven de vuelta? Bien, el análisis de riesgo que hicimos en realidad fue muy sencillo, porque nuestra historia clínica está basada en problemas. Usamos el servicio de tecnología del italiano, y esencialmente lo que construimos fueron subsets de diagnósticos de problemas. Por ejemplo, problemas que significaban que teníamos hipertensión, diabetes, etcétera, y además indicadores demográficos como sexo, edad, embarazo, cosas así. Y elaboramos un parámetro de riesgo que era básicamente una ecuación lineal, donde cada uno de estos elementos se ponderaban y se sumaban. Lo más interesante para nosotros fue que este análisis lo pudimos correr para todos los pacientes del padrón, como lo habíamos hecho al principio, y llevarlo a una información sobre una gestión operativa final, ¿no? Por suerte, la pandemia en Uruguay nunca llegó a salirse del control ni a dispararse de más, pero si en algún momento hubiéramos tenido que tomar decisiones sobre a quiénes atender primero o a quiénes tener más urgencia en llegar, esto nos hubiera permitido tener una solución. Lo interesante de este análisis de riesgo es que fue el punto de partida para otros. La idea es que esto mismo que realizamos hacia COVID, ahora lo podamos ir generalizando, y de hecho el equipo de informática médica siguió trabajando, generando otros subsets para otras problemáticas, y poder trabajar el concepto de comorbilidades de una manera mucho más amplia y genérica. Bien, comentarles un poco también que este score diseñado nos sirvió para darle otros usos que no estaban pensados.
Por ejemplo, aquí la campaña de vacunación antigripal, el Ministerio de Salud Pública en este contexto decidió adelantarla. Nosotros como empresa tomamos la decisión de a todos los pacientes de riesgo y a ciertos subgrupos de población, los pacientes añosos, las pacientes embarazadas, ir a vacunarlas a domicilio. Y bueno, este score de riesgo nos sirvió para reclutar pacientes que quizás en los papeles no teníamos captados. También nos sirvió para un programa de cuidados cercanos que nosotros tenemos aquí en la institución, que son pacientes reclutados en donde por distintas razones tienen muchos reingresos hospitalarios, entonces le hacemos una vigilancia más cercana en base a sus prevalencia de patologías crónicas, y también nos sirvió justamente para identificar esos pacientes de alto riesgo y brindarle todas las medidas para evitar la atención presencial en nuestras clínicas. Siguiente. Bueno, lo otro positivo que sacó el COVID, que bueno, entre tanta desgracia tenía que salir algo productivo, salió este dash, me estoy escuchando. Lucero, no se te escucha bien. Yo tengo bloqueada la computadora. Hola. Ahora sí, ahora se te escucha bien. Bien. Bueno, les estaba comentando que en medio de esa desgracia salió también este dash maravilloso que estamos usando para atención domiciliaria, que más o menos tiene la misma dinámica del dash COVID, es decir, que los usuarios o los casos llegan por medio de la capa administrativa GISA, son absorbidos a través del dash, y lo que hacen las nurses de atención domiciliaria es tomar el caso y darle una persona encargada del proceso para poder como organizar en la medida de lo posible la gestión de los turnos. En un principio también ellas trabajaban con un Excel que les traía un montón de problemas de coordinación, se les borraba información, y aparte de eso llegó este montón de hisopados a domicilio que también dificultaba como el hacer por medio del Excel, de la coordinación. Así que bueno, creamos con Universal este otro dash que pueden también observar, ¿no? La parte inicial es como la parte de los datos básicos, después la primera observación que se pone directamente desde coordinación o recepción, donde ellos explican cuál es la atención que necesita el usuario, y después todos los otros datos importantes para la gestión de casos en atención domiciliaria. No puedo pasar las diapositivas. Bien, bueno, un poco para finalizar, la idea era dejarles esta presentación, contarle un poco cuál fue el uso no tradicional de BI que nosotros encontramos para que nos ayudara, y como aprendizaje creo que la clave del éxito fue la sinergia de un trabajo en equipo, donde nosotros teníamos claro cuál era el requerimiento que necesitábamos y ellos tenían claro qué era lo que nos podían brindar. Y bueno, y como en toda época de crisis, el aprender a utilizar, reutilizar y optimizar los recursos con los que se cuentan es fundamental para adecuar los productos que tenemos y lograr los requerimientos o lograr cumplir las necesidades. Sí sabemos que esto tiene sus limitaciones, una de ellas es que es algo que no es fácilmente escalable, pero para la realidad nuestra y el contexto nuestro puntual fue una muy buena solución. Como desafíos futuros, para finalizar, creo que es muy valioso el tema de generar score de riesgo para los distintos pacientes utilizando BI, y bueno, como el paso siguiente sería poder incorporar esos scores a la historia clínica electrónica, mostrándole de forma rápida y gráfica al médico ante qué tipo de paciente está. Otro desafío que nos planteamos es esta misma metodología, aplicarla para reclutar otro tipo de pacientes, para otros programas o guías clínicas, y bueno, y
la que nos estaría quedando, si bien ya la estamos transcurriendo, es lograr la interoperabilidad del tablero con los sistemas de capa administrativa y también con los sistemas gubernamentales para requerimiento, que eso ya se está haciendo. Así que bueno, era un poco esto lo que les queríamos contar. Espero que no se hayan aburrido y estamos a las órdenes para cualquier duda o pregunta.